Nehemías es copero del rey Artajerjes en el exilio. Cuando varones de Judá llegan de Jerusalén, les pregunta cómo está la situación en la ciudad y le dicen que el muro está derribado. Entonces Nehemías, tras confesar los pecados del pueblo contra Jehová que han llevado a tal situación, le pide misericordia en virtud del pacto y arrepentimiento del pueblo, a fin de que sean restaurados para volver a su tierra. Para ello pide que le conceda el favor del rey al que ahora sirve. Capítulo 1. Así, en el año 20 del reinado de Artajerjes, el rey se da cuenta que Nehemías está quebrantado en su corazón, y tras pedirle que le permita regresar a Judá por el tiempo necesario para reedificar Jerusalén, se lo concede. También le escribe cartas dirigidas a los gobernantes del otro lado del Jordán para que le protejan en el viaje, y al guarda real del bosque para que le dé la madera necesaria para la obra. Pero todo esto es algo que disgusta a Sanbalat horonita y a Tobías el siervo amonita. Capítulo 2. Al llegar a Jerusalén, Nehemías observa los muros derribados de la ciudad y sus puertas consumidas por el fuego y decide reedificarlos tras confesar a los nobles, oficiales y sacerdotes lo que Dios y el rey le habían transmitido. Pero Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe les increpan, ante lo cual Nehemías los hace callar. Entonces el sumo sacerdote Eliasib y el resto de los sacerdotes comienzan las obras, y se unen los levitas y el resto del pueblo por familias, repartiéndose el trabajo. Capítulo 3. Ante el menosprecio de sus enemigos, Nehemías dirige oración a Dios para que haga justicia contra ellos. Tras llegar la obra a la mitad de la altura del muro, los enemigos se enfurecen y conspiran para atacar Jerusalén. Entonces Nehemías y el pueblo oran a Jehová y ponen guardia para vigilarlo de día y de noche. Para mantener el ánimo intacto del pueblo, decide agruparlo por familias, con sus espadas, lanzas y arcos, y les anima para que pongan toda su confianza en el Señor y peleen por sus familias y hermanos. Por lo tanto, haciendo caso omiso de las amenazas de los enemigos, vuelven a la obra, pero mientras unos trabajan, otros vigilan a sus espaldas con las armas, y los trabajadores, mientras ejecutan la obra, tienen sus espadas a mano por si necesitan utilizarlas. Entonces Nehemías, para reforzar la defensa, dice al pueblo que, al ser la obra extensa y estar apartados unos de otros a lo largo del muro, cuando escuchen el sonido de trompeta, se agrupen para pelear porque Dios lo hará por ellos. La vigilancia es extrema de día y de noche. Capítulo 4. También se produce clamor del pueblo contra los hermanos judíos a quienes les han pedido prestado para sobrevivir, empeñando incluso sus bienes y ofreciendo a sus hijos por servidumbre sin posibilidad de rescatarlos al ser de otros sus posesiones. Esto enoja mucho a Nehemías y reprende a los nobles y oficiales que exigen intereses por las deudas, por lo que propone liberarlos del gravamen devolviéndoles sus posesiones. El pueblo lo acepta y ante los sacerdotes juran cumplirlo. Habiendo ejercido Nehemías el gobierno de Jerusalén durante 12 años desde que llegó a la ciudad, él no hizo como los gobernadores anteriores que abusaron del pueblo, porque siempre tuvo temor de Dios. También hizo su parte de la obra, alimentando al pueblo, sin que exigiera la retribución que le correspondía como gobernador. Capítulo 5. Al enterarse los enemigos Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe que las obras habían finalizado, intentan reunirse con Nehemías para hacerle mal. Tras negarse 4 veces, Sanbalat envía a su criado con una carta abierta acusándole de rebelión, mientras continuamente les amedrentan. Entonces Nehemías pide fuerzas a Dios. Luego Semaías le pide que se encierren en el templo porque los enemigos tienen intención de matarles esa noche. Nehemías lo rechaza, entendiendo que no es Dios quien lo envía, sino que había sido sobornado por los enemigos para tentarle y pecar para que su nombre fuera manchado. Por ello, Nehemías pide justicia a Jehová contra Tobías y Sanbalat y contra los profetas que intentan atemorizarlo. Finalmente, el muro es terminado a los 52 días. Al enterarse los enemigos, temen y se sienten humillados al saber que la obra se ha ejecutado por la mano de Dios, a pesar de las amenazas recibidas.
Capítulo 6. Tras la edificación del muro y colocadas las puertas, se designan los porteros, cantores y levitas, y se establece la guardia de la ciudad. Capítulo 7. A continuación, Nehemías empadrona al pueblo por sus genealogías, según el libro de la genealogía en los que constan los que regresaron del cautiverio de Nabucodonosor de la mano de Zorobabel, incluidos aquellos que no hallaron su registro de genealogía y fueron excluidos del sacerdocio. Todo el pueblo contribuyó para la obra y cada uno habitó en sus ciudades. Luego Esdras, el escriba y sacerdote, trae el libro de la ley de Moisés y ante toda la congregación lo lee y bendice a Jehová, y el pueblo se humilla y lo adora. Los levitas explican la ley al pueblo y les dicen que compartan el alimento con los que no tienen nada preparado. Entonces hayan escrito en la ley que deben celebrar la fiesta solemne del mes séptimo de los tabernáculos. Así, todo el pueblo hace tabernáculos y habitan en ellos durante 7 días, algo que no habían hecho desde los tiempos de Josué. Mientras, Esdras lee cada día el libro de la ley y al 8º día se hace asamblea solemne según el rito. Capítulo 8. Una vez separados los hijos de Israel de los extranjeros, estando en ayuno y con cilicio y tierra sobre ellos, confiesan los pecados de sus padres mientras leen el libro de la ley. Luego los levitas claman a Dios y bendicen su nombre, rememorando el pacto eterno que dio a Abraham y su descendencia para finalmente cumplirlo, por medio de lo acontecido desde que Israel fue librado de la esclavitud de Egipto en adelante, y a través de todas las bendiciones recibidas desde entonces hasta alcanzar la heredad prometida. Sin embargo, también se hace memoria de la infidelidad del pueblo apartándose de Jehová su Dios, pese a lo cual siempre tuvo misericordia de ellos, cuidándolos hasta ser restaurados a pesar del castigo. Capítulo 9. Por ello, tras reconocer su maldad y su pecado, el pueblo hace un pacto de guardar la ley, una promesa firmada por los príncipes, levitas y sacerdotes, encabezados por Nehemías el gobernador. El resto del pueblo ratifican bajo juramento el pacto para cumplirlo, de tal manera que no se mezclarán con el resto de los pueblos de la tierra, ni permitirán que las leyes de Dios sean vulneradas. También se obligan a contribuir cada año para la obra de la casa de Dios y lo necesario para los sacrificios y ofrendas, primicias y el diezmo para los levitas. Capítulo 10. Los jefes del pueblo habitan en Jerusalén, pero el resto del pueblo echa suertes para que solo 1 de cada 10 more en Jerusalén y el resto en las demás ciudades. En las ciudades de Judá habita cada uno en su posesión, en sus ciudades, tanto los israelitas como los levitas y sacerdotes y sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón. Con Zorobabel habían subido a Jerusalén sacerdotes y levitas. Capítulo 11. Para la dedicación del muro de Jerusalén, traen levitas de sus lugares para la celebración con música y cánticos. Tras la purificación de los sacerdotes, levitas, pueblo, puertas y muro, los príncipes de Judá suben al muro con 2 coros que van en procesión hasta la casa de Dios, donde realizan sacrificios. Capítulo 12. También se ponen varones para custodiar las cámaras de los tesoros, ofrendas, primicias y diezmos, para recoger la porción de los sacerdotes y levitas, y estos últimos a su vez consagraban parte a los hijos de Aarón. Aquel día, al leer el libro de Moisés, se dan cuenta que los amonitas y moabitas no pueden entrar en la congregación de Dios, ya que no ayudaron a Israel durante el Éxodo, sino que por el contrario pagaron a Balán para que los maldijera. Por ello separan de la congregación a los mezclados con extranjeros. Pero antes de esto el sacerdote Eliasib, que era el jefe de la cámara de la casa de Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en los atrios de la casa de Dios para guardar las ofrendas, incienso, utensilios y diezmos. En ese tiempo Nehemías ya no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 del reinado de Artajerjes había vuelto a Babilonia para pedir permiso al rey a fin de regresar a Jerusalén. Por eso, al volver, saca todos los muebles de Tobías de la cámara para hacer regresar el mobiliario del templo a su lugar. Nehemías tiene noticias de que las porciones de los levitas no se han repartido, por lo que reprende a los oficiales.
A continuación, el pueblo trae el diezmo y se nombran mayordomos para la distribución. También Nehemías se entera de que hay gente que hace labores y transporta mercancías a Jerusalén en el día de reposo. Nehemías reprende a los responsables y ordena que al atardecer se cierren las puertas de la ciudad hasta que transcurra ese día. Igualmente observa que algunos judíos toman por esposas a mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y son también reprendidos al recordar los pecados que llevaron al pueblo al cautiverio por mezclarse con naciones extranjeras. Mientras, Nehemías ora a Dios para que le ayude a limpiar todo esto, por lo que finalmente lo consigue. Capítulo 13.